Muy buenos días, señoras y señores que hoy nos acompañan. Es para mí un honor poder moderar este panel denominado Las mujeres y su derecho de acceso a la justicia, obstáculos y oportunidades, en compañía de la doctora Rosa María Álvarez González, jueza doc en el caso González contra México, la maestra Isabel Reguerena, coeditora de la revista X Justicia, la maestra Lorén Saturnino Regalado en representación de la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia en contra de las Mujeres y Trata de Personas, así como de la doctora Claudia Caputi, jueza de la segunda sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Argentina. Muy buenos días, bienvenidas. Gracias, buen día. El Estado mexicano, en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha observado que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido un desafío prioritario en los sistemas de protección a los derechos humanos a nivel regional y a nivel internacional. Así, el sistema de justicia constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres y por ello la importancia de su respuesta efectiva ante violaciones de derechos humanos que no queden impunes. No obstante, a pesar del reconocimiento formal y jurídico de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la gravedad y la prevalencia del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida, porque se ha podido constatar que existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres. La mayoría de estos, desafortunadamente, casos que no son formalmente denunciados, investigados y mucho menos juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia. En ese contexto es que existe la imperante necesidad de superar obstáculos que entorpecen o dificultan el acceso a la justicia de las mujeres, visibilizando sus particulares situaciones y considerándolas. El logro real y efectivo de estos derechos, acceso a la justicia, deben ser entendidos como aquellos conjuntos de medidas y facilidades que permiten que a todas las mujeres, sin discriminación alguna, les sean garantizados los servicios judiciales. Este ejercicio se encuentra íntimamente vinculado con la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia. Los poderes judiciales, en ese sentido, deben asumir la responsabilidad que les corresponde en esta tarea y es momento propicio para acelerar y profundizar dichos logros. Como ya les dije, es para mí un honor tener aquí la presencia de todas ustedes. Y me gustaría que empezáramos con la doctora Rosa María Álvarez González, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien realizó estudios de posgrado en Derecho Privado en la Universidad de Nápoles, Italia, doctora en Derechos Humanos, cum laude, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en las áreas de Derecho de Familia y Derechos Humanos. Profesora de las materias de género, discriminación y violencia de género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya les mencioné, fue jueza doc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras, que es mejor conocida como el caso del campo algodonero contra México, y es autora de innumerables trabajos sobre derecho de familia, derechos de mujeres, niñas y niños y derechos humanos, y violencia en contra de las mujeres. La doctora, como ya hemos visto en esta breve síntesis, nos más bien nos va a hablar sobre cómo las mujeres se enfrentan y cómo aspiran a tener este acceso pleno a la justicia. Como ya mencionamos, el acceso a la justicia es la solución para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un recurso para defender sus derechos violentados y que los hechos sufridos sean sancionados. No obstante, todavía se advierten obstáculos en el acceso a la justicia. Algunos corresponden a problemas estructurales o normativos y otros se vinculan con la presencia de prejuicios y estereotipos. Y no sé si nos podría hablar acerca de estos obstáculos que aún enfrentan las mujeres en busca del acceso a la plena justicia. Adelante, doctora.
No se escucha, doctora. No sé si tiene apagado su micrófono. Ya creo que yo. Una disculpa porque deben de considerar que soy decimonónica, entonces todos estos aparatos no se me dan como tan fácilmente se les dan a los jóvenes. Pero bueno, decía que quiero iniciar mi participación agradeciendo a los miembros del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por esta invitación que se me hizo para participar en este importante foro iberoamericano y especialmente en este panel sobre las mujeres y su derecho de acceso a la justicia, que es un tema que a mí me ha apasionado siempre. No con afanes de conocerlo, sino de participar pues de alguna manera en la solución. Agradezco particularmente a la magistrada Zulema Morrid Gutiérrez y a la magistrada, por supuesto, aquí presente Natalia Telles Torres Orozco. Y por supuesto agradezco a todos los y todas las que nos acompañan en este ciberespacio, que espero que sean muchas y muchos. Iniciaré diciendo que pese a los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la realidad, su realización ha enfrentado y sigue enfrentando una fuerte resistencia. Y la sigue enfrentando porque pues, los aspectos culturales que están ahí hondamente arraigados en nuestras sociedades, de manera que no es fácil desarraigarlos. Y desde luego el acceso de las mujeres a la justicia sigue siendo uno de los más grandes desafíos a los que se enfrenta un Estado democrático como el que desearíamos tener. Y es que la concepción patriarcal que ha prevalecido en nuestro país ha constituido una sólida estructura de dominación masculina en la que el hombre aún se le sigue considerando a estas alturas del siglo XXI, se le sigue considerando como el paradigma de la humanidad, y a las mujeres todavía no se les reconoce como iguales. La igualdad formal no ha trascendido desafortunadamente a la realidad. Y el tema de este panel, que es sobre las mujeres y su derecho de acceso a la justicia, obstáculos y oportunidades, me pareció muy, muy adecuado y se me ocurrió, se los voy a comentar a ver qué opinan, que bien podía parafrasear la sentencia del campo algodonero dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009. En ella se condenó al Estado mexicano por no cumplir con las obligaciones derivadas de la firma de tratados internacionales protectores de derechos de las mujeres. Y esto lo pensé para imaginar cuál es la situación actual de México en este tema respecto a lo que la Corte advirtió en 2009. Por el incumplimiento de tales obligaciones, como mencionaba la Corte Interamericana, le impuso a México el cumplimiento de una serie de reparaciones restitutivas relacionadas con la debida impartición de justicia, también restitutivas por lo que hace a la responsabilidad de servidores públicos, a reparaciones de tipo preventivo en relación a programas y acciones de gobierno, así como a reparaciones también de tipo preventivo en relación a la capacitación de los servidores públicos en materia de género. Y esto es importantísimo, la capacitación. Así como al pago de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales.
Todo esto muy consecuente por supuesto, con el tema de este panel, que repito mucho, me honra participar en compañía de tan ilustres panelistas. El contenido de las reparaciones que la Corte impuso a México a grosso modo son las siguientes. Reparaciones restitutivas sobre la debida impartición de justicia. En este rubro, el Estado debería remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer las investigaciones y procesos judiciales más expeditos. Incluir una perspectiva de género en todas las investigaciones que emprendan los agentes estatales que involucren mujeres, así como todos los asuntos que se presenten ante un juez. Asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos, y esto es importantísimo, cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial. Y que las personas que participen en la investigación cuenten también con las debidas garantías de seguridad para desempeñar adecuadamente sus cometidos. La Corte también estableció reparaciones restitutivas respecto a la responsabilidad de los servidores públicos. El Estado deberá investigar por medio de las instituciones públicas competentes a los funcionarios acusados de irregularidades y desde luego en un debido proceso aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueron encontrados responsables de estas irregularidades. Esto lamentablemente ni entonces, en 2009 que se emitió la sentencia, ni actualmente es muy común que suceda. Estableció también responsabilidades de tipo preventivo, acciones de gobierno, estandarización que incluye la estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los actos que impidan a las mujeres ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia. Reparaciones también de tipo preventivo. Otras. La Corte condena al Estado mexicano a continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y de género. Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia hacia las mujeres por razones de género y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos estos a funcionarios públicos. Resulta evidente que en el caso que nos ocupa existieron importantes deficiencias que afectaron negativamente las investigaciones de los casos de violencia contra las mujeres, situación que lamentablemente ha sido la constante en la actuación de las autoridades en casos similares aún actualmente. Los retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación, así como los vacíos e irregularidades de las diligencias, obstaculizaron y obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. En la resolución del campo algodonero, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos aplicó estándares de debida diligencia, como el deber de protección de los derechos frente a actos de particulares, y esto es especialmente importante. Además, fijó criterios que permitieron atribuir esos crímenes de particulares al Estado por todas las razones que resultan, creo, evidentes. Y asimismo, en este mismo caso, se retomó la doctrina del riesgo previsible y evitable, que ese es uno de los puntos nodales de la sentencia. Además, en el estudio del caso, los hechos se analizaron en función de las circunstancias particulares que rodearon las desapariciones y los procesos penales en los que se investigaron los crímenes. Pero el estudio no quedó ahí, sino que se analizó también en tanto parte de un colectivo más amplio afectado por una situación una condición estructural de violencia y desigualdad, y que ubicó y dimensionó los crímenes particulares en su dimensión real, siendo fundamental la argumentación realizada al respecto. En tal sentido, la Corte ahonda sobre una línea jurisprudencial sobre la igualdad estructural que se observa en diversos precedentes de la propia Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se reafirma la existencia de deberes de acción positiva para los estados en la protección de colectivos expuestos a patrones de discriminación y violencia, como es el caso, por supuesto, de las mujeres. No son las únicas, pero sí, considerando que las mujeres somos la mitad de la población mundial y de nuestro estado, pues creo que tendría que ponerse más cuidado en este tipo de asuntos. Y ahí se reafirma la existencia de deberes de acción positiva para los estados en la protección, repito, de esos colectivos expuestos a patrones de discriminación y violencia, siendo relevante el contexto social de las víctimas y su integración a colectivos o grupos sociales discriminados, para definir el alcance de las obligaciones estatales de respeto, garantía y protección. Y en ese sentido, esta resolución constituye o debió constituir una herramienta valiosa para lograr los propósitos de equidad de género que la Corte determinó ante la existencia de una situación flagrante y permanente de violación de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, permítame concluir con una reflexión. Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta una línea argumentativa muy eficiente para identificar claramente los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando finalmente logran acudir ante las autoridades en busca de justicia. Cuando finalmente, pero las que no lo llegan a hacer, pues son muchas, son muchísimas, y no tenemos una estadística precisa de su número. Y en consonancia, la Corte consideró importante el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado a través de la capacitación permanente de todos los miembros de los sectores responsables de la prestación de justicia a las mujeres, basada en principios y normas de protección de derechos humanos. La sentencia del campo algodonero abona a la protección de los derechos humanos en México y en la región. Sin embargo, pienso que en nuestro país esto ha tomado una posición meramente formal y ha descuidado el aspecto cualitativo
en el abordaje de los temas que atañen a las mujeres. Se pueden reconocer en ocasiones las malas prácticas con que se han conducido las autoridades en la aplicación de la norma jurídica y en la orientación de una política que no ha terminado de permear en la calidad de vida de las mujeres. Y por lo cual me atrevo a afirmar que la violencia contra ellas sigue estando ahí permanentemente como siempre lo ha estado. Quizá en menores cantidades, pero sigue ahí. En los grupos familiares, en los escolares, en los espacios públicos y lo que es igualmente negativo, hasta en los tribunales. Y con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María. El acceso a la justicia mediante instancias y recursos, como ya escuchamos, recursos judiciales de protección frente a actos de violencia. Se trata de que los recursos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas sean accesibles, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, de manera no discriminatoria, pero las estadísticas reflejan el bajo número de investigaciones iniciadas, como ya bien lo mencionaba la doctora Rosa María, y de sentencias condenatorias en casos de violencia contra las mujeres. En este punto me gustaría si la maestra Isabel R. Guerena Citeri, quien es licenciada de Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con mención especial, maestría en Derecho Internacional con especialidad en Derechos Humanos por Washington College of Law of the American University, actualmente quien está cursando el doctorado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, además quien es codirectora de la organización feminista X Justicia para las Mujeres, asociación civil, que se enfoca en promover el acceso a la justicia de las mujeres y que ha trabajado en diversas instituciones de la administración pública como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, ha fungido como investigadora en proyectos relacionados con la evaluación de la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien también es profesora de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte de la Ciudad de México, que nos pudiera comentar un poco acerca de esta investigación y del trabajo que ustedes hacen ahora sí que desde su trinchera. Adelante, maestra. Claro que sí, muchísimas gracias, magistrada. Primero que todo, quisiera agradecer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a todo el equipo que está atrás, ¿no? Especialmente a la magistrada Telles, que preparó todo este panel tan importante, y me siento muy honrada con estar con mujeres como ustedes en este panel que tienen una trayectoria tan interesante y podemos platicar sobre tantos temas. Bueno, yo justo voy a agarrar una última parte que mencionaba la doctora Rosa María. La violencia que se ejercen desde los tribunales. Voy a compartir una presentación. Me dice si la están viendo o no. Sí. Ok, un segundo. Nada más Sí, un segundo. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que me gustaría hablar es hacia una justicia abierta feminista. Antes de empezar a hablar sobre el tema de justicia abierta, quisiera decir qué es el acceso a la justicia para X, ¿no? Porque ese es el tema de este panel, ¿no? Para nosotras, X Justicia para las Mujeres, que es importante contarles qué somos y quiénes somos y de dónde venimos y por qué voy a presentar este tema, ¿no? X Justicia para las Mujeres fue creada hace 10 años con el fin de fomentar el acceso a la justicia de todas las mujeres. Y el acceso a la justicia ahorita voy a definirlo, que
que lo comprendemos como un derecho fundamental de todas las mujeres, y cuando decimos todas entendemos la diversidad de mujeres y que existen diferentes conceptos de justicia para cada una de las mujeres, y que no solo es el acceso al sistema de justicia sin discriminación y con servicios satisfactorios que son disponibles, accesibles, adaptables y de calidad, sino también como la concientización social de los derechos de las mujeres, de las obligaciones del Estado en la materia y de las condiciones estructurales que afectan su acceso a la justicia. Entonces, en este sentido, el acceso a la justicia es la garantía indispensable para el libre ejercicio de los derechos reconocidos en las leyes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales. Ahora, les voy a contar una historia. Cuando X empezó a trabajar, lo primero que pensamos es, ok, nosotros vamos a mirar, y ahorita, sin duda, el acceso a la justicia es súper amplio, pero ahorita, en esta presentación en específico, me gustaría centrarme en los tribunales, ¿no? Entonces, claro, empieza X a trabajar hace 10 años y lo primero que decimos es, bueno, hay que ver cómo trabajan los jueces y las juezas, las personas juzgadoras. Y lo que nos encontramos es que no había acceso a las sentencias, ¿no? Las pocas sentencias a las que podíamos acceder, encontrábamos lo que les voy a compartir ahorita. Un segundo, nada más, déjenme abrirla, que es la adecuada. Si es esa. Ok. ¿Sí se puede ver? Sí. Por ser mujer, el juez cuestionó la forma en la que me defendí de 2 agresores sexuales, sosteniendo que exageré en mi legítima defensa. No tomó en cuenta el contexto de peligro en el que me encontraba. Me exigió tomar medidas proporcionales. ¿Esto qué significa? ¿Quería que los violara? Por ser gay, el juez sin prueba alguna determinó que yo había matado a mi pareja. Por ser española, un juez determinó quitarme la custodia de mi hijo, porque según él no cumplía con el rol tradicional de madre mexicana. Fui acusada por el delito de homicidio y pasé 86 días en la cárcel. Salí bajo fianza con el delito de exceso en la legítima defensa. 2 años después, se demostró mi inocencia. Perdí trabajo, relaciones, amigos, etc. Pasé 5 años en prisión, condenado a 27 años y medio. Y perdí todo: trabajo, familia, dignidad, empleo, todo. Desde hace más de 1.365 días, casi 4 años, no veo a mi hijo, no hablo con él, no puedo abrazarle y está creciendo sin mí. Estas son algunas de las sentencias que han salido a la luz pública. Es importante que todas las personas sepamos cómo se imparte justicia. Los estereotipos de género, los prejuicios, la discriminación, todo en su conjunto fue lo que me sentenció. Firma para que todas las sentencias se publiquen. Ando justo, únete a la campaña. Por una justicia transparente. Entonces, al ver todo esto, hicimos toda una campaña para que las sentencias se transparentaran. En ese entonces, la Ley General de Transparencia establecía que solamente las sentencias que fueran de interés público debían de ser publicadas. ¿Qué es interés público? Pues cada estado decidía qué era interés público. Entonces fue así como fuimos a órganos de Naciones Unidas, y ahora vuelvo a mi presentación de PowerPoint. Un segundo, porque ahora ya no la veo. Ok, un segundo. Una ventana. Listo. Entonces, en ese entonces, pues dijimos, fuimos a
órganos de Naciones Unidas, específicamente al Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer y al Comité para Eliminar la Discriminación Racial, donde logramos que las expertas y expertas de estos comités lograran ver el vínculo sobre la apertura de sentencias versus la garantía de los derechos, por un lado, de las mujeres en general y la discriminación racial. Es así como en 2009, dado a este trabajo, se logró que se cambiara la ley para que no hubiera este candado de interés público. Al mismo tiempo, por varios años, llevamos a cabo un litigio de interés, un litigio estratégico que terminó en la Suprema Corte de Justicia, que fue contra Zacatecas, que llevaba 2 años sin publicar ninguna sentencia por no considerarla de interés público. Y en 2021, el año pasado, la Suprema Corte emitió una sentencia donde establece que todas las sentencias deben ser públicas. Y esto es muy interesante porque lo hace aún considerando que la ley fue cambiada con estos 3 argumentos que para mí son muy importantes porque nos permite ver cómo las sentencias son muy importantes y debemos de publicarlas para evitar discriminaciones estructurales. Una, porque es una forma de que las ciudadanas y los ciudadanos conozcan sus derechos, porque mediante ellas vemos cómo interpretan las normas y desarrollan y asignan un significado a las leyes, delimitando su sentido y alcance. 2, porque nos permite conocer las actividades de los tribunales y con esto fiscalizar su desempeño. Y 3, hay que hablar de algo que es muy importante, que es la legitimidad de las personas juzgadoras. Y ahí se debe encontrar la validez y congruencia, así como el apego al derecho de las sentencias. Dicho esto, logramos que ahora las sentencias ya sean públicas y justo hace un par de meses se venció el término para que las sentencias se publiquen y estamos a prontas fechas de publicar un informe donde miramos cuántas sentencias se hacen públicas en cada estado. Entonces la pregunta es, ok, ya tenemos las sentencias públicas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que necesitamos para que se imparta? Insisto, ahorita estamos haciendo como un zoom en el Poder Judicial, ¿no? Y entonces dijimos, no es suficiente las sentencias, ahora tenemos que mirar la justicia abierta. Y la justicia abierta, al igual que el principio de gobierno abierto, está basado en 3 pilares, que es transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y es así como lanzamos el primer pacto por una justicia abierta con perspectiva de género. Y voy a platicar un poco sobre esto. Primero, nosotros creemos que la justicia abierta para la igualdad y la no discriminación debe de centrarse en las necesidades de las personas, específicamente en los grupos históricamente discriminados, con el fin de transparentar y dar el acceso a la información que reduzcan las asimetrías que dificultan el ejercicio de derechos. Entendiendo que el derecho a la información es muy importante porque es un derecho llave que permite el acceso a la justicia, el acceso a los derechos, a todos los derechos, específicamente también el acceso a la justicia de las mujeres, que es el tema de este panel. Asimismo, la justicia abierta se entiende como una colaboración y un mecanismo participativo en lo que diversos actores y actoras sociales e instituciones trabajan para el reconocimiento y protección de los derechos de los grupos históricamente discriminados. Y esto tiene sentido porque cuando miramos las cifras, en México solo el 5% de las mujeres mexicanas víctimas de violencia denuncian. Esto es el problema. ¿Perdón? Es que hoy hay solo el 5% de las mujeres mexicanas víctimas de violencia denuncian, ¿no? Es bajísimo este número, ¿no? Entonces, una justicia abierta con perspectiva de género permitiría que habría mayor
mayor conocimiento sobre lo que sucede en el sistema de justicia, y esto permitiría, por su parte, que las mujeres acudieran a denunciar si eso es lo que quieren. Asimismo, México es uno de los países, de los 10 países con mayor impunidad. Es así como una justicia abierta contribuiría a erradicar la corrupción mediante la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, si vemos las cifras, solo 1 de cada 7 personas confían en las y los jueces y 7 de 10 personas los consideran corruptos, ¿no? Entonces, la justicia abierta permitiría incrementar la confianza de la ciudadanía en la labor judicial. Esto también podemos ver que en México hay 2.17 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. En otros países hay 17.83 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto permitiría que la ciudadanía se tenga interés por conocer el trabajo de las personas juzgadoras y crea una mayor empatía y se involucre en esto. Es así como, en resumen, nos beneficia la justicia abierta con una perspectiva de género, porque 1, como ya había mencionado, permite la articulación y diálogo horizontal entre el sistema judicial y la ciudadanía, permite que la ciudadanía se involucre, contribuye a erradicar la corrupción, permite que la ciudadanía y las instituciones co-construyan soluciones para el acceso a la justicia, incrementa la confianza en la ciudadanía en la labor judicial y facilita la construcción de agencia de la ciudadanía para el ejercicio de los derechos y permite que los poderes judiciales generen información útil. Es así como nosotras lanzamos este Pacto por la Justicia Abierta, que es un compromiso a 2 años entre la academia, ciudadanía, que quiero decirles que ahora ya tenemos 53 organismos de la sociedad civil y academia que son parte ahora del pacto, 25 instituciones de transparencia y a la fecha 14 poderes judiciales estatales que son parte de este pacto, que ahorita les voy a explicar exactamente cómo funciona. Los objetivos son contribuir de una manera participativa al desarrollo de un modelo de justicia abierta con perspectiva de género y generar un modelo de justicia abierta, innovador, incluyente, basado en prácticas relevantes y generar un mecanismo ciudadano de seguimiento y evaluación. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, nosotros primero buscamos el compromiso que se uniera gente de septiembre a febrero. El 22 de febrero vamos a tener la firma protocolaria y la impartición del pacto será de febrero de 2022 a noviembre de 2023. Ahorita les voy a decir cuál es la información que deben dar los poderes judiciales, pero básicamente cómo se implementa el pacto. 1, en los poderes judiciales nos dan la información que ahorita les voy a establecer en las 7 líneas de acción con 20 acciones, las 7 ejes con 20 acciones. Después, nosotros damos estos formatos, nosotros sistematizamos esta información, con nosotros digo X, y después esta información se socializa con 5 mesas de trabajo regionales. Tenemos 2 organizaciones de sociedad civil, por lo menos por cada estado, lo que permite también que nos den información sobre lo que ellas miran que sucede en el Poder Judicial, igual que los institutos de transparencia y igual que la academia. De acuerdo a esto, se hace un informe y se publica un primer informe a finales de 2022 y se lleva el mismo proceso. Bueno, este informe también tiene recomendaciones y se lleva un segundo proceso en 2023, también siguiendo las recomendaciones del primer informe para tener un informe final mirando cómo se lograron implementar las recomendaciones en el primer trimestre de 2024. Ahora, esto para mí es lo más importante. ¿Qué es lo que le pedimos a los poderes judiciales? 1, generar información estadística útil y accesible. Por ejemplo, la información de cuántos casos ingresados tiene, cuántas sentencias son emitidas,
cuántas órdenes de protección son emitidas y también información estadística sobre capacitación del poder jurisdiccional y personal jurisdiccional. Asimismo, si cuentan con algún mecanismo de participación ciudadana, que muchos de ellos ya lo tienen, y también el tercer eje sobre capacitación judicial, pero no queremos caer en capacitación que no tenga resultados, sino capacitación con indicadores de evaluación y de impacto, ¿no? Entonces, pedimos que nos den la información sobre la formación sobre obligaciones de transparencia y que estas capacitaciones tomen en cuenta la perspectiva de género, la interculturalidad y los derechos humanos. El fortalecimiento de las unidades de transparencia de los tribunales, que hemos visto que literal unidad de transparencia es una persona. Entonces, el primer punto casi todos lo tienen, que es formalizar las unidades de transparencia. El segundo es que cuenten con presupuesto, ¿no? Y esta es información que nos deben de dar, y personal suficiente y calificado. Respecto a la transparencia proactiva, pedimos que elaboren criterios para la publicación de información con perspectiva de género, difundir sentencias, que esto ya es una obligación, publicar información de interés público y ciudadanizar las sentencias. Con esto queremos decir que sean más accesibles a la ciudadanía. Y por último, la publicación de sentencias judiciales, que como ya les decía es una obligación. Crear buscadores de sentencias, revisar y acordar lineamientos para la publicación de sentencias, y el último eje sobre justicia digital y prácticas innovadoras, cómo han mejorado el acceso de justicia digital mediante tecnologías de la información, que esto se ha dado mucho en COVID, y promover prácticas innovadoras, que también se ha dado durante la pandemia. Esto es el pacto. Sabemos que muchos poderes judiciales alguna información no la van a tener, pero también es una invitación para irla creando, y todo esto se va a vaciar en nuestra página, que es pactojusticiaabierta.mx, y también lo pueden ver en nuestra página, que es x.org.mx, con el fin de promover una justicia abierta y que esto permita, al crear información, esto nos permita que las mujeres tengan acceso a la justicia, los juzgadores transparenten la información, y con esto haya menos obstáculos para que accedan a la justicia, porque los juzgadores, uno, va a ser más difícil ejercer corrupción con estos mecanismos, y dos, pues saben que los ojos estarán sobre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Reguerena. Y bueno, en este punto, me parece que la maestra pone en la mesa muchos temas que bueno, son importantes, como el tema de la transparencia, el de la publicidad de las sentencias, que es sustancial. Y en este punto a mí me gustaría que, después de lo que expuso la maestra Isabel, la jueza Claudia Caputi, doctora, nos platicara acerca de su experiencia, no nada más como juzgadora, sino también como abogada en la carrera judicial, y cuáles son esos obstáculos y esos retos a los que en Argentina, desde su palestra, ustedes se han enfrentado, y que nos cuente sobre las sentencias tan relevantes que usted ha dictado en materia de derechos humanos, pero sobre todo los derechos protectores hacia el género, hacia la mujer. Adelante, maestra. Perdón, la juez Claudia Caputi, nada más para hacer una breve reseña de su tan vasta currícula. Es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Administrativo Económico por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
y anteriormente laboró en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, donde fue secretaria letrada y prosecretaria letrada. En la docencia se ha dedicado a diversas cuestiones de derecho constitucional y administrativo, cumpliendo funciones en grado y posgrado, y además es autora de 2 libros, junto con otros 75 trabajos editoriales entre capítulos de tratados y libros de coautoría, además de obras que comprenden artículos, monografías y ensayos en revistas especializadas, abarcando cuestiones de políticas antidiscriminación, derechos humanos, de temas de responsabilidad estatal y ética pública. Adelante, doctora. Gracias, querida colega magistrada Teles. Es un honor para mí que me hayan invitado y participar con tan distinguidas colegas. Agradezco especialmente a las autoridades del foro por haberlo organizado y permitirme ser parte, y también en la persona de la magistrada Zulema Mosri, quien tan amablemente, pensaron en mí. Las saludo y les saludo desde mi despacho. Acá estamos trabajando en Buenos Aires, Argentina. Tengo que comenzar diciendo, porque es en lo que creo y lo que practico y trabajo, que Argentina tiene permanentemente en agenda la revisión crítica, realista y pragmática en aras de optimizar la accesibilidad de las personas y grupos vulnerables, y realizamos estrategias y acciones permanentes a fin de que se goce en modo óptimo y pleno esta tan importante garantía. Argentina cultiva el hecho de lograr y construir una sociedad que sea inclusiva, que tenga desarrollo social y justicia social, y obviamente Estado social de derecho. Concebimos la justicia como una instancia realmente accesible y abierta, que sea empática, que escuche y que quiera escuchar, que acoja y que respete sin revictimizar, con una actitud permanentemente diligente y buscando la eficacia, que sea perceptiva, inteligente, autocrítica y dinámica y transparente, por lo que escucho acá, como clave para garantizar y hacer realidad todas estas garantías que están declamadas, y en este momento estamos bregando por desplazarnos a un estado de cosas en donde no haya diferencia o brecha entre la promesa que me da la norma o el fallo protectorio y la realidad de la víctima de las violencias de género que acude y le exige a las autoridades una respuesta adecuada. Lo primero que tengo que decir es que, solamente una nota al pie para referirme sobre la transparencia. Acá el Centro de Información Judicial de la Justicia Nacional pone hace ya muchos años, se hizo una política muy intensa desde 2004 de poner a disposición a toda la población de acceso libre todos los fallos en la medida que eso así sea pertinente. Luego se ve cómo se publican los que sean de menores o temas penales que requieren mecanismos particulares de reserva. Pero, llevamos en el corazón la bandera de transparentar y de que, más allá de estas estadísticas que daban, que no son tan diferentes en la Argentina, sobre la mirada de la sociedad crítica y negativa hacia las juezas y los jueces, que no haya más barreras de las que de por sí hay. Tengo que decir que el punto focal de coordinación de todas las políticas de acceso a justicia es la Comisión de Acceso a Justicia, precisamente, cuyo presidente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que nuclea a todos los tribunales federales y de las localidades, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias, dado que, al igual que México, es un país federal. Se reúne permanentemente y va recapitulando y revisando, rebobinando todo lo que hizo mal o lo que falta para satisfacer los reclamos, y justamente en una escucha permanente de esos reclamos.
En la última reunión de esta comisión en diciembre, que la pueden seguir online en cnaj.gov.ar, el doctor Rosati, como presidente, instó a redoblar el compromiso para profundizar las acciones que identifiquen estas barreras que sabemos que imposibilitan el acceso a justicia. Y esencialmente mencionó las territoriales, las procesales, las arquitectónicas, las de género y las culturales. Cada una daría para hablar 1 hora, pero yo voy a ir muy esquemáticamente. Lo primero que tenemos que pensar es que el sistema jurídico como tal, desde el derecho positivo, bien puede ser diagramado para aligerar o alivianar la necesidad de la población de tener que sí o sí acudir a un tribunal. Por ejemplo, ha sido visto como una iniciativa positiva que el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina de 2015 elimina la exigencia, por ejemplo, para el divorcio, que es una situación reiterada en la vida social, elimina la necesidad de acudir a que sea declarado judicialmente. Se puede ir a hacer un trámite privado, las partes manifiestan su voluntad y tiene efectos jurídicos plenos esa ruptura del vínculo. Entonces ya está facilitando a esa persona que en la medida que podía tener alguna barrera de acceso pueda divorciarse, inclusive se ha hecho una metáfora con el divorcio express. O sea, esto obviamente no es generalizable, lo sabemos, no se puede aplicar a todos los casos, pero el ingenio del legislador puede modular en qué situaciones busca esa pequeña solución. Quiero destacar, porque acá también se hizo desde la oradora que me precedió en el uso de la palabra, el aporte de la sociedad civil. Y realmente no puedo evitar decirlo porque soy la presidenta de la Red Mujeres para la Justicia y vine hoy con el pin alusivo, que esta red nació, yo diría que la sentí nacer en 2015, pero se formalizó en 2018 y tiene un enfoque novedoso con una aspiración a una justicia que cultive la horizontalidad, la eficiencia, la accesibilidad, la democratización, el hecho de sentirnos más empáticos y perceptivos hacia la sociedad, y un rol que, como bien lo definen mi querida amiga y maestra Ángeles Valiero de Burundarena y también mi otra maestra, la doctora Angélica Gastaldi, artífices de esta red, es concebir una justicia para los demás y no sobre los demás. Normalmente, gran parte de los problemas de acceso venía por juezas y jueces que se mostraban distantes, hieráticos, como meros aplicadores de la ley. Y lo que la sociedad necesita ahora, y creo que es acuciante, es juezas y jueces que entiendan la implicancia de sus decisiones, que puedan revertir la renuencia de las agencias cooperadoras de la justicia y auxiliares en tratar de dejar sin efecto sus decisiones o no cumplirlas. Digamos, hay una visión de un paradigma servicial como superador al burocrático, que es mucho más funcional y aliviador. Y ya que no puedo faltar a la promesa que le hice a la doctora Mónica Alves, jueza comunitaria de Villa Minetti, hacemos especial hincapié en la mujer rural y en la interseccionalidad de todas las problemáticas que aquejan y que se superponen con la situación de género. Quiero ahora puntualmente referirme a las barreras culturales, porque yo realmente creo que es un desafío tremendamente difícil. Primero, lo que vemos todos los días, y a ustedes les va a pasar lo mismo en México, es que la víctima tiene que superar las barreras de la naturalización y la legitimación. Hay toda una serie de narrativa, y no digo lenguaje género sensitivo, sino un entramado de argumentaciones que son totalmente falaces
que recrudecen cuando la víctima acude y que muchas veces la o el operador judicial cae enredado porque fue formateado en la misma cultura androcéntrico-patriarcal. Entonces tenemos que tener preparada una batería de un marco teórico que refute con eficacia toda esa serie de falacias que básicamente pasan por deslegitimar a la mujer que reivindica el derecho a una vida libre de violencia, y que la única manera de desplazar toda esa narrativa que ustedes saben es generar otra que se instale, que requiere ser explicada cuál es su origen, cuál es su fundamento, y que yo creo que como la violencia realmente destruye quisiera decir, la vida de las personas, mujeres y varones también, cuando adviertan lo que es vivir en un clima superador, eso va a ser restaurativo, reparador para esas personas. Pero bueno, obviamente todavía nos estaba faltando bastante, y a tal punto que en 2019, dado que los propios operadores judiciales y legisladores y la administración no lo entendían, fue dictada la ley Micaela. Es muy breve, tiene 9 artículos, pero establece muy claramente la obligación jurídica impostergable, inexcusable, de toda persona que trabaje para el Estado de tener un taller de sensibilización e información en enfoque de género y violencia de género en general. O sea que somos nosotras, los operadores judiciales, los que primero tenemos que ayornarnos en esto. Y en esto el desafío está permanente. Todo el tiempo me pasa, les cuento lo siguiente. Muchas veces me interpelan, y hablando con colegas en las cátedras o en los tribunales, y me dicen, ¿de dónde sacaste eso? Y yo digo, lo dice el inciso H del artículo 16 de la Ley de Protección Integral que aplica a Belén do Pará en la Argentina, que es un lujo de ley muy completa y muy renovada, y me dicen, yo no lo tenía visto. O sea, sigue habiendo una ignorancia, pero yo creo que ya no es la ignorancia plana y pura, sino que está contaminada con una selectividad que el patriarcado nos ha dejado como un resabio y al cual tenemos que poder ser más ingeniosas y superponernos a eso. Y de la misma manera que hay personas que dicen, bueno, ustedes saben qué goleador hizo qué gol, bueno, apliquen esa misma habilidad y esa memoria para memorizar todos los incisos de la Ley de Protección Integral. Encuentro a su vez mucha dificultad conceptual en que se entienda la violencia simbólica, que puntualmente está definida y condenada y sancionada en la Argentina, más allá de la económica u otras figuras, y todavía no está, o sea, nos cuesta salir de con reducidos recursos solo atender a la violencia física grave. Entonces nos quedamos con la atención al femicidio, que es doloroso y que debe ser superado como flagelo, pero no desatendamos por no comprenderla o no asirla intelectualmente el concepto de la otra pléyade de esta constelación de formatos de violencias, que por cierto dentro de la Red Mujeres para la Justicia, que les mando mi abrazo sororo, estamos haciendo el proyecto Escuela, está la doctora Dolores Aguirre, la doctora Mariela Sarrías, yendo por ejemplo a las escuelas para sensibilizar y comentar las normas ya respecto del noviazgo adolescente, para que la cosa no llegue a mayores. Me quiero detener, y creo que es el centro de lo que les quiero transmitir, en los mensajes implícitos que emana la justicia cuando trabaja, sobre todo mal. Cuando trabaja bien, hay que darle mucha visibilidad. Y cuando trabaja mal, en el fallo que es paradigmático y muy famoso aquí del portero de Recoleta, que fue firmado acá mismo, era un voto mío que mis queridos colegas de sala, de tribunal, firmaron, y condenamos al Estado argentino a que pague una indemnización frente a una negligencia porque una mujer fue a retirar sus posesiones para ir a vivir con otra persona, con su hermana,
fue acompañada de la policía se distrajo y la pareja la asesinó en el momento. Bueno, en ese caso, al construir los fundamentos, hicimos mucho hincapié en un fallo que es Bevacqua contra Bulgaria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la sociedad, tanto el agresor como las víctimas, hacen una lectura del desempeño de los juzgados. Entonces, del mismo modo que si la víctima ve que es deficiente ese acceso a justicia, que no puede acceder, o que una vez que accedió se le paga con moneda depreciada, con una justicia devaluada, lenta, insensible, el agresor también lee esa insuficiencia y escala la agresión, ¿no? Entonces nosotros tenemos un estudio estadístico, ya que se habló tanto acá yo creo que el silencio estadístico viola patente y viola patentemente Belén do Pará. Hay un deber de iluminar, ilustrar, porque para los marcos teóricos y las publicaciones, tanto para fundamentar un fallo como para dar cátedra, yo necesito el dato empírico. La gente sigue sin creerme cuando digo la crudeza del fenómeno que enfrentamos, las violencias contra las mujeres. Entonces, a veces uno aporta datos muy crudos y el interlocutor cede porque advierte que estaba, digamos, mal informado. Y hemos decantado un valor que les recomiendo, si no lo tienen, después me lo pasan, que se llama el tiempo de denuncia. Eso lo lleva a cabo la excelente Oficina de Violencia Doméstica que va, digamos, revisando todo el trabajo, la problemática que expresan las denunciantes. Este tiempo de denuncia es un parámetro que mide cuando se le hace la entrevista, porque miren, les voy a contar para que vean, porque quisiera que vengan, tanto a la OBD también gestionada, dirigida por la doctora Analía Monferrer, que le mando mis saludos y mi admiración y cariño permanente, como el homólogo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Centro de la Justicia de la Mujer. Cuando una mujer, les doy el ejemplo concreto, en el perímetro de la Ciudad de Buenos Aires, llama a un 0800 de este centro de la ciudad, de la mujer, si tiene un problema de movilidad, digamos, o de desplazamiento, o no tiene vehículo, llama, avisa y le mandan un auto para pasar a buscarla. Llega al centro, le dan la atención interdisciplinaria con un psicólogo inmediatamente, casi, yo por lo que vi, casi no hay espera, o es una espera muy razonable, en un lugar especialmente acondicionado, cómodo, y además tabicado para que haya reserva. La atiende el psicólogo, asistente social, abogado también, se hace un informe interdisciplinario de riesgo, se toma el teléfono celular de la mujer por donde se vehiculizaron amenazas o también confesiones de lesiones, de decir no la quise pegar tanto, queda plasmado en mensajes de texto y un software especial lo baja a un dispositivo de memoria o a un CD para que inmediatamente eso está homologado para poder ser presentado inmediatamente en la justicia en lo penal, ¿no es cierto? Y luego de toda esta atención, revisión médica, realmente es muy impresionante. Yo quisiera que vengan y lo puedan ver, aunque tenemos muchos en la Argentina, pero les refiero uno por el límite temporal. Si no tiene manera de volver a su casa y el vehículo no está disponible porque está llevando o trayendo a otra denunciante, se le suministra una tarjeta con saldo que nosotros pagamos el transporte público con una tarjeta que entra en contacto con el aparatito y tiene crédito para volver a su hogar o es acompañada al familiar que ella indique o es derivada a algún hogar de primera acogida, ¿no? Entonces, este tiempo de denuncia, cuando se hace esta entrevista a la mujer, se le dice cuándo en su percepción sintió que fue el primer signo de violencia, que muchas veces hay que explicarle que un empujón, un destrato, una, digamos, invisibilización
o la violencia psicológica, que tal vez es algo que siempre vivió y no se da cuenta, lo tiene naturalizado. Y en la Argentina el promedio arrojó como promedio 5,6 años. Promedio que el Ministerio de las Mujeres de España ubica en 8,2 años, o sea, es un poco más. Yo tendría que saber el promedio de México, pero para eso hay que hacer la entrevista con la mujer que muchas veces tenga registro, digamos, tiene que haber hecho muchas veces una terapia psicológica y psiquiátrica durante mucho tiempo para darse cuenta que situaciones que sucedieron hace 5 años eran violencia de género para lo que las expertas tenemos catalogadas y definidas con mucho cuidado. Entonces, el tema es que ustedes tienen que ponerse en la mente de esas mujeres que tienen estos 5 años y medio juntando dolor y angustia y soportar la violencia, y le tenemos que hablar y no le podemos mentir. Ese es el mensaje que debo transmitirles, porque esa mujer, su hermana, su cuñada, la vecina del lado, acudió a la fiscalía, acudió a la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Mujer, acudió a la comisaría de la policía de la zona. Y si la respuesta que se le dio, que gracias a Dios intuitivamente se da cuenta, digamos, que ha sido deficiente, fue una respuesta mala, no puedo yo desde un atril afirmar que la respuesta es buena. O sea, de algún lugar, por algo esa mujer, y todavía tampoco tenemos las expertas que hayan esclarecido, obviamente hay motivos psicológicos, económicos, sociales y culturales, pero les tenemos que hablar y en eso falta mucho. Hay todo un eje con la dimensión pandémica que se agravó, y es que en Argentina se puso a disposición de las denunciantes un mensaje de texto. ¿Por qué? Porque no había presencialidad en las escuelas, que era el momento en el cual tenían el argumento de poder ir a buscar a las niñas, a sus hijas, o a retirarlas o a dejarlas, y ahí iban corriendo a la policía, a la fiscalía o a la OBD. Al no tener eso y tener que convivir con el agresor, la única manera era por mensaje de texto, y varias jurisdicciones y en Nación se puso a disposición o una línea o algo para que no esté hablando y ser escuchada por el hecho de la cuarentena que nos obligaba a estar en casa. Eso ya pasó, pero bueno. Y el otro gran problema es que la pandemia, y lo celebramos, hizo digitalizar todo. Ahora, les pregunto, con el telón de fondo de este silencio, doloroso silencio estadístico, ¿cuál es el nivel de acceso al mundo digital? En Argentina les puedo decir que el promedio es que es el 82% de las personas. Y siempre hay una feminización del fenómeno, en el cual si hay un 18% que no tiene teléfono celular, no sabe cómo usar una computadora, etc., siempre es que es un 21% de mujeres y un 16% de hombres. Entonces sí, el promedio da 18, pero para nosotras tiene esa incidencia particular. Entonces, si nosotros queremos mejorar y desplazarnos hacia una tecnificación digital del acceso a justicia, es fabuloso para la persona que se maneja en el mundo digital, pero sepamos que hay que solucionarle la vida a ese 18% de mujeres que tenemos que, digamos, no es culpa de ellas no tener acceso al mundo digital, es culpa nuestras no tener la empatía para articular y escucharlas en su idioma. Ya para concluir, quisiera solamente decir que la justicia administrativa está tremendamente atrasada en esto, empieza a ver lo que es la mirada de género, pero su formalismo hace que falte mucho por trabajar. Es la hermana menor que se porta mal, se porta bien el derecho penal y el derecho civil. Y lo único que sí aportó es algo que da mucho para construir un sistema de creencias y cultural mejor, que es que ha habido destitución de magistrados en todo 2020 y 2021. Es un fenómeno de los últimos 3, 4 años, cuando no brindaron acceso a justicia. Cuando la víctima va con un papel, lo presenta y queda archivado y nadie vio que estaba diciendo que la pareja
la amenazó con matarla y después cumple, como sabemos. El juez Pisa de Tucumán, en el caso Paola Tacacho, muy doloroso, fue destituido. Hay otros casos, este es simplemente porque si lo buscan en internet lo van a encontrar. Y eso genera ese rumor en la sociedad de cambio de paradigma, de que ciertas cosas no van a ser más tolerables. Lo último que quiero decir es que hay 5 provincias de la Argentina con juzgados unificados en género, que son Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y San Luis, donde es una muy buena experiencia, en vez de tener que ir a tocar la puerta en civil, tocar la puerta en penal, que haya un solo juzgado unificado, y eso lo levanta y lo toma la semana pasada la Convención Constituyente de Chile, que dijo que quiere intentar. En resumen, estamos todas trabajando cada una con el guardapolvo blanco en un inmenso laboratorio. Estamos probando y ensayando prueba y error, cosas que nunca se hicieron y que todo el trasfondo patriarcal nos dice que no se va a poder, que no nos van a dar los recursos presupuestarios. Miren, con ingenio podemos vencer la falta de presupuesto. Y por eso termino recordando los lemas de la Red Mujeres para la Justicia, que es una justicia accesible, que escucha y que quiere escuchar y que está pensada para los demás y no sobre los demás. Nada más. Muchas gracias. Gracias, doctora Claudia. Loren Saturnino Regalado, ya se nos está el tiempo encima y me gustaría que tú, como representante de la Fiscalía de esta unidad de investigación, ¿no?, de violencia contra las mujeres, nos platicaras brevemente cuál ha sido la experiencia desde tu trinchera en estos temas y sobre todo en el tema ahora, como lo menciona la doctora Caputi, con esta dificultad y el enfrentarnos a la pandemia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas. Es un honor estar aquí compartiendo este panel con grandes mujeres. Reciban un cordial saludo de la doctora Leticia Catarina Sotacosta, es la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Bueno, pues para mí un honor estar en este panel, pero también me exige una gran responsabilidad en esta representación. Y bueno, vamos a hablar, o estamos hablando en este panel sobre el acceso a la justicia. Creo que he escuchado muy extasiada todas las ponencias, de verdad, muy importantes respecto a este tema. Ya hemos escuchado qué debemos entender por el acceso a la justicia. Y quisiera además poder platicar que el acceso a la justicia va de la mano, tendríamos que ir también analizándola, como ya lo hemos referido en este panel, en el tema de la percepción social, ¿no? Cómo percibe la sociedad mexicana o en la sociedad en general a la justicia. Ya nos hablaban de cómo se perciben a los juzgadores, nos han dado esos números. Y va de la mano esta percepción social respecto a la justicia también como base de por qué tenemos este 5% de mujeres que denuncian, es decir, de un 100% solamente el 5% denuncia, y vamos a encontrar en las encuestas, sobre todo en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en ENVIPE, que han actualizado cuáles son estas razones por las que no se denuncia ante las autoridades, ¿no? Y vamos a ver que el 33.9% considera que es una pérdida de tiempo. Esto, por supuesto, he escuchado las buenas prácticas de Argentina y me parece excelente, ¿no? Porque es una razón, o sea, minimizar el tiempo de espera de una persona que se ha sentido dañada o violentada en sus derechos va a ser una parte fundamental para poder incentivar esta cultura de la violencia. Incentivar esta cultura de la denuncia y poder erradicar la violencia en nuestra sociedad. Entonces,
La mayor razón es porque las personas que sufren de estos delitos, lo primero que piensan es que si voy, me voy a llevar todo el día ahí, ¿no? Y si nos ajustamos a la realidad de nuestra sociedad mexicana, o sea, todos nosotros estamos, pues, viviendo en un aspecto, sobre todo en esto de la pandemia, que se vio dañada la economía, ¿no? Lo que menos queremos es perder el tiempo porque estamos perdiendo o dedicando un tiempo que podamos dedicarlo en el trabajo, ¿no? A generar ingresos. Entonces, esas circunstancias también considero que se deben de tomar en cuenta para las buenas prácticas en procuración de justicia y ver qué estamos haciendo en el aspecto de poder asegurar que las personas que se acerquen a denunciar, que ya les costó un trabajo primero decidirse en denunciar, ¿no? Que cuando lleguen, pues puedan tener esta atención inmediata y que puedan ver, pues, bien administrado el tiempo que van a dedicar a solucionar este conflicto y después dedicarse a otras cuestiones, otros aspectos de su vida, ¿no? Para eso tenemos también que el 14.2% de las personas o de la sociedad desconfían en la autoridad. Y esto, por supuesto, que no es gratis, ¿no? Esta desconfianza que hemos tenido de la autoridad, ya nos los decían también hace rato de la maestra en corrección de X, que pues se piensa que las autoridades son corruptas, ¿no? Y sobre todo porque como no existe esta también cultura de la transparencia, es decir, la sociedad no aprecia cómo se están resolviendo los casos y evidentemente pues se crea una expectativa o una percepción de decir, pues son corruptos. Sobre todo también el manejo de la información en los medios de comunicación, cuando de pronto hablamos de la puerta giratoria de este sistema de justicia, ¿no? De que entran, la policía los detiene y después salen. Lo primero que se nos viene o que se viene a la mente en la sociedad es, seguro o sucedió algo ahí, ¿no? Entonces, esta percepción de desconfianza, por supuesto que también es un motivo enorme que tendríamos que trabajar para poder establecer o para poder sobrellevar esa cuestión de la desconfianza que tiene la sociedad pues ante nosotros. Y ya no hablemos de lo demás, que es pues, por trámites largos y difíciles, por la actitud hostil, ¿no? De la autoridad. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? A veces uno llega con este sentimiento de querer resolver su problema, de que alguien lo escuche, porque a veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche, ¿no? Y encontrarnos ante una autoridad que es hostil, que de pronto dice, ay, o lo que luego se percibe, no, ay, otra vez usted, señora, ¿no? Entonces, esta actitud hostil que tienen las autoridades, pues, por supuesto que va a generar una razón para decir, bueno, si ya fui violentada en mi hogar, si ya soy violentada con en mi contexto social, laboral, familiar, voy a la fiscalía o voy ante una autoridad y también voy a ser violentada, bueno, pues mejor no voy, ¿no? Entonces, por supuesto que van a, esas cuestiones son parte de por qué este gran número de personas que no denuncian ante la autoridad. Entonces, incentivar la cultura de la denuncia es un reto enorme que tenemos nosotros como autoridades, que tenemos como el Estado mexicano, porque pues prácticamente estamos conociendo las autoridades, en este caso Procuración de Justicia, Fiscalía General de la República y Fiscalías Generales de los estados, pues lo mínimo, o sea, lo mínimo de asuntos de violencia, vamos a hablar en este caso de violencia contra las mujeres, ¿no? Maestra, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero creo que estos temas son muy abundantes y ojalá y podamos volvernos a encontrar en un panel así y presencial sería fabuloso. Yo les agradezco mucho su participación, agradezco a quienes nos estuvieron siguiendo por las redes sociales. Me comentan que se les va a hacer llegar una constancia por esta participación y yo en lo particular les agradezco mucho el haber podido compartir estas experiencias con ustedes
y por parte del tribunal y de la magistrada Zulema Mosri, mi mayor agradecimiento a ustedes, a ella, y bueno, pues nos tenemos que despedir. Les envío un abrazo. Un gran saludo, muchas gracias. Hasta Un luego. cariño. Saludos, hasta luego.